Popular del poder al derecho de resistencia. Doctrinas políticas en Portugal en el siglo XVII. Bueno, tiene otras muchas obras. Quizá destacar que ha sido también director de las obras completas del padre Antonio Vieira. Habréis visto los enlaces que os envié y toda la polémica que hay en torno a Vieira, que tiene que ver con polémicas que hemos hablado aquí también respecto a autores españoles, ¿no? Que cómo se les ha visto y qué es lo que hicieron realmente o lo que dijeron en su tiempo. Y aparte de esto, también resaltar o volver a resaltar, digamos, este papel que tiene el profesor Calafate en cuanto coordinador, aglutinador de personas que se dedican al estudio de la filosofía en lengua portuguesa, también a través de los cargos académicos que ha tenido, por ejemplo en la dirección del Centro de Filosofía de la Universidad de Lisboa y en otros foros y en otras circunstancias. Bueno, no voy a extenderme ya mucho más, simplemente agradecerle muchísimo a Pedro que haya aceptado esta invitación. Ha venido directamente desde el aeropuerto, o sea, tiene que estar cansado porque ha madrugado para poder viajar hoy mismo aquí a Madrid en el avión, y viene directamente desde el aeropuerto. Entonces de verdad que te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación, también la de la tarde, si os animáis a ir al seminario de la tarde, que aunque está más bien dirigido a estudiantes de máster y doctorado, creo que os puede resultar interesante. Ahí sí que tenéis que hacer un esfuerzo especial, quedaros hasta la tarde e ir a otro espacio que no es aquí en clase, que no es traeros aquí a las personas para que os hablen aquí, pero creo que puede resultaros también muy interesante. Y nada, pues muchas gracias, y cuando quieras, Pedro. Bueno, después de esta presentación me quedo con mayor responsabilidad. Pues muchas gracias por la disponibilidad, en primer lugar por la invitación de Fernando y de los colegas aquí de la Universidad Autónoma, y la disponibilidad que creo que tenéis para escucharme. Siempre que vengo a España digo siempre lo mismo. Nosotros, sobre todo en mi generación, en Portugal era muy raro estudiar la lengua española, la lengua castellana. Cuando estaba yo en la enseñanza secundaria teníamos unos 5 o 6 años de francés, que es la lengua, porque la Francia en los años 70, cuando todavía era una potencia cultural, sobre todo para los estudiantes de humanidades, casi toda la bibliografía de gran calidad, ¿verdad?, era de autores franceses, era bibliografía francesa. La traducción de los grandes clásicos que se estudiaban en la formatura de filosofía eran la tradición francesa de Aristóteles, la traducción francesa de Aristóteles, traducción de Platón. Y después vino la caída del francés, la supremacía todavía actual del inglés, pero hacemos esto para decir que yo no he aprendido español, y lo aprendí cuando vengo aquí, cuando hablo con Fernando, con los colegas, y algo claro, al leer siempre nos informamos, siempre hacemos un esfuerzo de acumular el vocabulario en el pensamiento, y por eso voy a cometer algunos errores. Pero para decir que después de esta supremacía del inglés, que sigue todavía, es la lengua vehicular, la lengua franca, la lengua escancarada, decimos en Portugal, el español está teniendo en los últimos 6 años un incremento muy grande. Por ejemplo, en mi universidad, siempre que estoy en el consejo científico, el problema es escuchar las quejas, que se están quejando, se dice en español, que no hay falta de lectores para enseñar español. El Corte Inglés nos está pagando 4 lectores para enseñar español en la Universidad de Lisboa, que es interesante que las grandes empresas españolas contribuyen, porque la lengua tiene un valor económico brutal, ¿no? Esos cálculos están hechos, no sé si lo conocéis, se hizo ya en Portugal, cuál era el valor económico de la lengua portuguesa. Tenía un número que no me acuerdo, pero era un número
grande, porque en español será muchísimo más. Bueno, entonces, hacer aquí una, decían los latinos, captatio benevolentia, porque estoy haciendo un duplo esfuerzo, que es exponer las ideas y traducirlas directamente en el ordenador cerebral. A ver, muchos errores seguramente voy a decir. Y bueno, el profesor Fernando Hermida me había hecho la sugestión que decir, tenemos una hora y media, una hora y poco, después un debate, ¿no? Me había propuesto que hablara un poco, en primer lugar, sobre cómo está la organización de la enseñanza de la filosofía en la universidad portuguesa, y no solo la enseñanza, pero también la investigación, que es una cosa que cada vez más las universidades se van firmando en el contexto internacional por sus publicaciones, por sus proyectos. Y bueno, decirles que tenemos ya desde hace muchas décadas en nuestras universidades. Tuvimos un periodo de dictadura, como Franco aquí en España, tuvimos nosotros en Portugal con un soberano en sí llamado Salazar, Oliveira Salazar. En ese periodo de la dictadura, que terminó en 74, teníamos 3 universidades. La primera, la más antigua, la de Coimbra, después la de Oporto y después la de Lisboa. Con la Revolución de Abril de 74 hubo un gran movimiento de democratización de la enseñanza. Por ejemplo, hasta 74 solo estaba en la universidad 3% de la población portuguesa. Iba a la universidad, era un plan profundamente elitista, del punto de vista social, del punto de vista económico. Había una división radical y social de la enseñanza. Las clases más pobres, no pertenecientes a la élite, iban a la enseñanza profesional. Y después, con la democratización, con el fin de la dictadura, el gobierno hizo un gran esfuerzo de democratizar la enseñanza y se crearan más 12 universidades que están distribuidas armónicamente por el país: la Universidad de Évora, de Braga, de Aveiro. Bueno, y la filosofía que empezó siendo enseñada, mezclada con la historia, la formatura, y se inició en el inicio del siglo XX, historia y filosofía, se hacía ese percurso que marcaba mucho la importancia de la historia, de la filosofía y de la relación de las dos asignaturas, de estas dos temáticas. Pero en los años 50 se autonomizó la filosofía y se siguió enseñando con una formatura aparte, de 1957 hasta hoy. Bueno, hoy tenemos una enseñanza centrada en los temas más estructurantes de la filosofía, que son no solo la historia de la filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea, después los problemas metodológicos, hermenéuticos, metodologías y hermenéutica, la lógica y la teoría del conocimiento, la epistemología y filosofía de la ciencia, la estética, la ética, la filosofía práctica, la ética, son asignaturas nucleares, y después la formatura, los estudiantes pueden hacer sus percursos con asignaturas específicas que van cambiando todos los años. Todos los años nos preocupamos que haya, al de lado de las disciplinas nucleares, un conjunto de disciplinas específicas que puedan tener un hilo conductor, o sea, que no sea un caleidoscopio de temas distintos, desarticulados, pero que cada estudiante pueda optar por 2 o 3 percursos más o menos articulados, porque esto siempre tiene una dependencia de las disponibilidades docentes, que es otro problema que tenemos en Portugal con la crisis
estamos ya casi profesionales de la crisis, es un tema, una palabra que sabemos conjugar en todas las declinaciones. No hay renovación de los profesores. La imposición, una de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, porque fuimos intervenidos desde 2010, bueno, hace unos pocos años, estamos saliendo de esa intervención, la imposición de la llamada Troika, Comunidad Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, era cerrar completamente las admisiones en el Estado. No podrían, por cada 5 que salía, podría entrar 1, pero ni tampoco eso. La media de edades en mi departamento creo que andará por 60, 58 años. Fíjate, un departamento que tiene una media de edades de... Vamos a abrir ahora una plaza para un profesor y queremos que, bueno, que sea, no está en el edital la edad porque no se puede poner constitucionalmente, pero seguramente la edad es algo importante para dar continuidad a estas cosas. Y bueno, y después en la formatura todavía disciplinas opcionales que pueden ser hechas también en otros departamentos, porque esta es una idea de universidad y de interdisciplinaridad, las disciplinas opcionales. Entonces, disciplinas nucleares, percursos específicos y después 2 o 3 disciplinas. Se dice disciplina, forma asignatura. Sí, bueno, materia. Hay que hacer un esfuerzo para... Hagan ustedes también la traducción. Opcionales y para un contacto con otros cursos de la Universidad de Lisboa. Lo que hay, portugués en general, lo que hay, creo que interesante también, es que la universidad tiene el objetivo de la formación de estudiantes, de la educación, de las clases, pero también una misión de investigación científica. Durante mucho tiempo, durante muchas décadas, la investigación estuvo casi toda centrada en los profesores que enseñaban en los departamentos respectivos de las varias universidades. Y se hizo una política, sobre todo desde los años 90 del siglo XX, con un ministro al que debemos todos muchísimo allí en Portugal, se murió ya infelizmente, que se crearon anexos al lado de los departamentos, centros de investigación. Y la investigación científica, sea en filosofía o en otra área temática, está casi toda centrada en los centros de investigación, donde participan los profesores, pero que se abre también a los becarios, a los investigadores que tienen becas, y eso permite abrir muchísimo la cantidad de gente que trabaja en investigación. Tenemos allí en la Universidad de Lisboa el Centro de Filosofía de la Universidad de Lisboa. Es un centro que tiene ya muchos investigadores, incluso esto permite afiliar profesores de otras universidades extranjeras, de París, de Italia, de España, que participan en grupos de investigación y también abrir la investigación a otros que no solamente los profesores. Nuestro centro de filosofía es el mayor de Portugal, tenemos casi 300 investigadores, estábamos divididos en varias líneas de investigación. Teníamos la filosofía analítica, se llama LANCOC, lenguaje y conocimiento. Teníamos el grupo de filosofía Pensamento Portugués, así lo llamábamos, Pensamento Portugués, el grupo de fenomenología, el grupo de Historia de la Filosofía y el grupo de Filosofía Política y Filosofía Práctica. Tuvimos, y eso podría hablar aquí un poquito, que creo que es interesante, de los dilemas contemporáneos de la investigación en nuestros países, sobre todo en los países del sur.
como es el mío, como es también España, Italia. Hubo una investigación cuando yo era director del centro, el año 2014-2015. Y ocurrió el siguiente. El gobierno portugués ha encomendado toda la evaluación del sistema científico portugués a una institución inglesa. Se llama European Science Foundation. No sé si ya han escuchado hablar. Es una fundación privada, no es del Estado, del gobierno inglés. European Science Foundation, que en fin, tiene sus investigadores, tiene sus grupos de control, y un gobierno que entrega, porque somos un país pequeño, eso también es importante. Bueno, en Portugal casi todos nos conocemos. Bueno, cuando dos portugueses no se conocen, hay siempre un tercero que los conoce a los dos. Y esto, cuando hay que evaluar, tienen los problemas que saber. Entonces no hay solo que criticar. Bueno, han entregado toda la evaluación del sistema científico a una organización inglesa. Pero en el contrato, han mostrado el contrato que había hecho el gobierno con la European Science Foundation, al público han quitado 2 o 3 líneas del contrato, que solo nos hemos enterado de lo que habían escondido después. Y habían contratado que la mitad de los centros de investigación tenían que ser cerrados. Entonces la evaluación tendría que hacerse con la intención previa de cerrar mitad de los centros de investigación, porque se consideraba que había muchos. Y esto ya es un factor de distorsión brutal, como creo que no será difícil, porque hay un compromiso de echar fuera, aunque sean buenos, tienen que estar fuera. Y lo que pasó con mi centro, que estaba en un plan de excelencia, fue extremadamente curioso, porque, curioso no, es un retrato de la situación actual de la investigación científica en el mundo. Porque vinieran los ingleses y nos dijeran así: ustedes no son propiamente un centro, no, en vuestro centro no hay una línea de investigación que marque la identidad del centro. Son sobre todo un umbrella en inglés, como se dice, un paraguas. Son un paraguas que alberga y que da guarida a muchísima gente, cada uno con su interés, y se están distribuidos por 5 grupos. Creían ellos que eran muchos, pero también éramos el centro más grande del país, y dábamos guarida y dábamos condiciones a quien nos procuraba. Pues tenemos estos 5 grupos, pues que se integran aquí, cada grupo tiene un coordinador y puede desarrollar sus intereses, sus investigaciones, integrado en esos grupos, cada uno de esos 5 grupos. Entonces no, la línea que valorizaba era, no puede haber tantos grupos de investigación, tiene que haber una línea identitaria que sea como la tarjeta de identidad del centro. Por tanto, reducir radicalmente esa pluralidad, estrechar. Después, la idea de que, fíjense, un centro en Portugal, con la tradición histórica que tenemos nosotros. Yo cuando fui director, yo he subrayado mucho la importancia que tenía para nosotros la relación con España, la relación con Italia, la relación con Brasil, y he también intentado una relación con Argentina, con la Sociedad Argentina de Filosofía, en la ciudad de Córdoba, Argentina, y este núcleo de pensamiento iberoamericano que yo he subrayado mucho. Y cuando vino el relatorio de evaluación, la primera crítica: estrechar, es muy amplio. Segundo, la internacionalización se hace mucho con España y con los países de lengua
portuguesa y española, y por tanto la internacionalización con España y con Brasil, it's not relevant. Estaba así en el relatorio de evaluación. It's not relevant. So, entonces, hay que estrechar las relaciones con el norte de Europa, Inglaterra. Incluso decían los países, no tenían problema ninguno en decir cuáles eran los países con que nosotros... Es un colonialismo, esto es una actitud de un colonialismo radical. Canadá, Estados Unidos, Suecia y Reino Unido, por ejemplo. Bueno, y entonces, porque no hay que ser ingenuo en estas cosas. Son luchas de hegemonía en el plan científico. Cuando se dice que este es un centro que tiene algunas relaciones con Alemania, con Francia, con Inglaterra, pero hay también una preocupación muy fuerte con las relaciones con el sur, el hemisferio sur, Sudamérica, Brasil en nuestro caso, España, alguna cosa con Italia. Y anclado a esta crítica, que fue fatal para nosotros, fue otra crítica también fatal. Hicimos aquí en la Asociación de Hispanismo Filosófico, ¿te acuerdas? En Santander, un congreso sobre lenguas ibéricas y filosofía. Y me pedían en el formulario de evaluación que yo pusiera los 10 títulos más relevantes publicados por el Centro de Filosofía en los últimos 3 o 5 años, no me acuerdo, en los últimos 5 años, que sea. Y yo puse los libros más importantes. 5 eran escritos en lengua portuguesa. Un en español, un libro de un colega mío que publicó un libro sobre fenomenología en Barcelona, 2 o 3 en inglés y uno en francés. La crítica viene así. De los 10 títulos indicados, solo hay 3 en inglés y 5 están en portugués. El problema también, no solo del colonialismo geográfico, la hegemonía del norte sobre el sur, y también del colonialismo lingüístico. La idea de que los estudios en inglés tienen que ser, son los estudios que son verdaderamente valorados. Y esto hizo su percurso, porque yo me he demitido del presidente, yo no aplico este modelo, no lo aplico yo. Pero voy hablando con otros colegas y veo, bueno, nosotros ahora ya estamos investiendo. ¿Eh? No, poner dinero. Estamos invirtiendo sobre todo en traducción de los trabajos. Uno escribe en portugués y después el centro paga la traducción para inglés. Y después hay que concurrir a los International Journal, los periódicos internacionales peer review, con arbitraje científica, y ahí también hay toda una selección de trabajos que no es inocua. Siempre donde hay selección hay criterios subyacentes que hay que descubrir cuáles son. Y es importante aclarar cuáles son. Pues entonces, hegemonía de la lengua inglesa, hegemonía del norte de la Europa, depreciación del hemisferio sur de la tradición iberoamericana que tenemos nosotros con nuestras raíces históricas, depreciación de la lengua como incluso, fíjense, nosotros teníamos un trabajo, hace poco dicen que yo he estudiado Aristóteles en francés, la célebre edición francesa, Kant también en francés, porque nosotros es raro hablar alemán. Y entonces nos atribuimos la misión cívica para con nuestro país de traducir en lengua portuguesa grandes clásicos de la historia de la filosofía. Estamos traduciendo toda la obra de Aristóteles, estamos traduciendo Kierkegaard, estamos traduciendo Edmund Husserl, y en el relatorio
de evaluación vino así, cuanto a ese nuestro esfuerzo de traducir para portugués. Es increíble, pero es verdad, y estaba en inglés así. Bueno, ese esfuerzo de traducción de clásicos no hay que valorarlo mucho, porque eso, el resultado que tiene es no estimular el lector a aprender la lengua original en que escribió el autor traducido. O sea, no lo estimula a aprender griego antiguo o no a aprender dinamarqués. Kierkegaard es dinamarqués. Bueno, ¿quién va ahora a aprender dinamarqués para leer Kierkegaard y más 2 o 3 autores importantes que hay en Dinamarca? Bueno, seguramente habrá más, yo no los conozco. Afirmaciones de este tipo, ¿no? Y parecía que era un relatorio para liquidarnos, ¿no? Entonces, en el final, es un centro muy importante, muy ocupado con traducción de clásicos, muy ocupado con el estudio del pensamiento portugués, muy abierto a la tradición iberoamericana, que no es relevant, it's not relevant. La lengua portuguesa hay que sustituirla por la lengua inglesa en la elaboración, hay que publicar sobre todo. Y otro aspecto interesante, que es, en este sentido, en este movimiento, se van privilegiando no la elaboración de libros, porque uno puede llevar 3 años, 4 años, 5 años escribiendo un libro decente, ¿no? Un libro leíble, pero eso ya no es posible, o está ya depreciado. Hoy es el método del salame. Yo no sé cómo se dice salame, se dice en español Salami. Salame. ¿Saben que el salame se parte en fatias muy estrechitas y se va multiplicando los títulos? En inglés, en las revistas que están en el top, me faltaba la designación inglesa, Top Ranking International Review, y hay que entonces hacer la partida. Y la conclusión que tiene, que puede tirarse de aquí, quizá sea esta. En este momento, la evaluación científica hecha por estas organizaciones internacionales es más importante que la investigación científica que hacemos nosotros en las universidades y en los centros. Porque uno, antes de iniciar su percurso, tiene que estar consciente de cuál es el camino que está más valorado. No es el camino que quizá más te importa a ti, que tu sensibilidad o que tu formación te indica. Aquí hay un campo que sería importante explotar. Pero quizás este campo no es lo que está siendo más seleccionado, porque estos son movimientos por veces también muy conjunturales. Por veces cambian estas cosas. Y la investigación científica de base va empezando quedándose dependiente de estas escollas, de estas selecciones que se hacen y que tienen problemas de hegemonía, tienen problemas de hegemonía geográfica, económica, hegemonía lingüística. Yo me acuerdo de responder a ese relatorio. Se ha usted dado al trabajo de ver cuál es el número de falantes en portugués y en español en el mundo. Después de, bueno, hay aquí, después del inglés, hay el chino, pero la lengua alfabética más hablada en el mundo, el español será el tercero, ¿no? Creo yo, después del inglés. Y el portugués será el cuarto o el quinto, ¿no? El tercero y el cuarto. No es suficiente, no tiene relevancia para la expresión de la filosofía, para la expresión del pensamiento, hasta porque esta cuestión es un problema filosófico. El Congreso Lenguas Ibéricas y Filosofía, cómo se relaciona la lengua con el pensamiento, el problema de la traducción, que Martin Heidegger, y no solo Heidegger, también los románticos en el siglo XIX se planteaban. Este es un problema. La lengua es solo una dimensión vehicular, solo tiene una dimensión vehicular
o tiene una dimensión existencial? Y hay que plantear estas cuestiones. Y si tomamos una lengua como hegemónica en la investigación filosófica de humanidades, hoy escribir en mi lengua, escribir en portugués, es un acto de resistencia. Por eso yo salí de la dirección, dije, yo no voy a adoptar estos criterios. Quizá esté errado, pero creo que esto cambiará, porque la uniformidad es empobrecedora, ¿no? La gente se cansará más tarde o más temprano de la uniformización, porque esa idea de un camino único, de un pensamiento único. Había un candidato a presidente de República en Portugal que es un gran escritor y también un gran poeta, se llama Manuel Alegre, y él publicó un libro de impresiones, y un periodista le decía, no duvide usted que la crítica al pensamiento único es una forma encubierta de plantear reservas morales al capitalismo. Y Manuel Alegre responde así, aquí está una forma de escribir o de decir en portugués la lengua extranjera del pensamiento único. Entonces, fíjense, decir en portugués la lengua extranjera del pensamiento único. Quiere decir que hay niveles distintos en una lengua. Es posible escribir en castellano de modo que estén escribiendo una lengua extranjera, porque depende del plano, de la hondura del plano en que estamos. Si estamos en un plan de la lengua vehicular, instrumental, epidérmico, o si estamos en un plan existencial. Y ahí el problema de la traducción es distinto, ¿no? Yo quiero, bueno, si voy a traducir, ¿a quién voy a dar la traducción de portugués para inglés del texto que acabo de escribir? Bueno, hay gente que tiene formatura en estudios anglísticos, que sabe muy bien inglés, pero ese no es el problema todo, ese es parte del problema. Y la otra parte, y el espíritu de la lengua, el génie de langue, que hablaban los franceses, el génie de langue, el genio de las lenguas. Como si cada lengua, cuando uno nace, eso decía el gran poeta Fernando Pessoa que teníamos en Portugal, cuando cada uno nace en el interior de una sociedad secreta, y por la idea de comunidad, ¿no? La idea de identidad. Y la palabra pase, username, ¿no? Que nos da acceso a esa sociedad secreta en que nacemos, es la lengua. Es la lengua. Y le preguntaban a Fernando Pessoa, se prefería, Fernando Pessoa es de los años 20, 30, 40, por esa primera mitad del siglo, se prefería aprender Esperanto. ¿Sabéis qué es Esperanto? La lengua, el viejo ideal de la lengua universal, que viene de Dante Alighieri, que viene de Leibniz, de Descartes, de los racionalistas del siglo XVII y XVIII. ¿Prefiere usted aprender Esperanto o catalán? Y no sé por qué le preguntar el catalán, podría preguntar algo. Y el catalán, porque así todavía existiría un pequeño lugar en la tierra donde yo pudiera sentirme en casa mía, como si estuviera en mi casa, porque la lengua da acceso a una dimensión de familiaridad, de identidad, pero eso depende del nivel con que nos relacionamos con la lengua. Bueno, entonces es este un poco el panorama de la investigación. Yo escribí un artículo en un periódico cuando vino esta evaluación con un título, se llamaba La vanguardia de los cangrejos, porque sabéis que los cangrejos por veces caminan hacia atrás, por veces para el lado, por veces para atrás. Creo que para adelante no es muy común, ¿no? Hay que ver cómo caminan ellos. Y estamos entonces ahora en dilemas de este tipo. Yo, en verdad, esta cuestión de la internacionalización es importante, sobre todo para un país pequeño como el nuestro. Estar en las grandes publicaciones es importante,
publicar en inglés es fundamental. No se habla en francés, curioso, el francés está... La Francia tuvo una caída extraordinaria en poquísimos años, desde que se murió Roland Barthes, Edgar Morin, pues no sé, o Claude Lévi-Strauss. La Francia se quedó, en fin, un poco fuera. Pero hay que trabajar sabiamente con una perspectiva enraizada de raíces y procurar universalizar esas raíces. La universalización parte desde una tradición, porque una universalización que no tiene relación con, en fin, el mundo en que vive el hombre de carne y hueso. Bueno, aquí en España, todo esto lo hizo Unamuno, esto ya es María Zambrano, ¿no es? El problema del modelo de racionalidad, la filosofía existencial. La universalización es algo que se construye desde una tradición. Y apagar esas tradiciones en nombre de una concepción abstracta de la filosofía, de un modelo de racionalidad, donde no hay lugar para la vida, donde no hay lugar para la convivencia, donde no hay lugar para toda la riqueza. Y eso se pasa en todos los planes de la existencia del hombre. Fíjense la Unión Europea, por ejemplo. Todo este problema de una construcción de la Unión Europea que se hizo a partir de un centro en Bruselas, con desatención sistemática a las sustancias de los pueblos de Europa, a los deseos, a las tradiciones. Esto querer imponer modelos universales con abstracción de las sustancias de los hombres, de los pueblos, en general genera tensiones que después es muy difícil tentar superar. Y en el plan del pensamiento creo que de algún modo se pasa lo mismo. Bueno, esto cuanto, no sé si quieren interrumpirme o ponerme alguna cuestión sobre esta primera parte de mis consideraciones que traigo. Me olvidé hace poco de hablar un poco de los estudios de posgrado. Tenemos allí en Lisboa, en mi universidad, una preocupación, un doctorado en filosofía, con una incidencia más fuerte en la filosofía política, un posgrado no conferente sin tesis sobre ética, derecho y pensamiento político, en articulación con la Facultad de Derecho, un doctorado en cambios climáticos, porque esta cuestión del clima tiene con la filosofía una relación por vía de la filosofía de la naturaleza, cambios climáticos, juntamente con la Facultad de Ciencias y la Facultad de West Anglia en Inglaterra, y un doctorado en filosofía de la mente, donde están los colegas que trabajan en filosofía analítica. Bueno, y eso es un poco el panorama. No sé si estoy claro, Fernando, cuanto a algunos, el panorama y los dilemas, porque este es un dilema en que estamos de facto en realidad. Y la idea de que ya no se publica en portugués, hay que traducir para inglés. Cada investigador tiene que publicar por año un artículo en un Top Ranking International Review en lengua inglesa, y esto va a tener consecuencias importantes, fuertes. No sé si serán positivas, no serán todas positivas, no serán todas negativas, pero hay que tener sabiduría para conseguir equilibrar los percursos de este dilema. Una cuestión de raíces, de tradición, de respeto, incluso por la posición geoestratégica de los países. Porque nuestros dos países, Portugal y España, están aquí en el occidente de la península, se vuelven hasta Iberoamérica, se vuelven hacia África y hacia el oriente también. El caso portugués, tenemos
también una relación fuerte con Angola, con Mozambique, sobre todo esos dos países africanos, y con Macao, alguna relación que tenemos con la Universidad de Macao para la enseñanza del portugués y de la cultura portuguesa. Y la verdad es que todo eso tiende a ser depreciado, ¿no? Y hay que ahora luchar por esta, no sermos ingenuos y reivindicar, continuar con nuestro discurso reivindicativo por el peso específico, por el lugar propio de nuestras lenguas, de nuestras tradiciones, de nuestras culturas, porque la filosofía nace dentro de una cultura, porque la cultura es una anterioridad radical, es un mundo de significaciones, que es una anterioridad radical al acto del pensamiento de un filósofo. Un filósofo piensa desde su cultura y también desde la relación que su cultura plantea con las otras. Pero esa relación no es neutra, es una relación creadora, dinámica, no es colonial, es dialéctica, y hay que tener eso bien firme. Esto para decir que ese relatorio de evaluación que hicieron al Centro de Filosofía de la Universidad de Lisboa es paradigmático. Y ahora estoy seguro que en la próxima evaluación, que va a ser este año, de 2017, ya está, va a ser en noviembre, final de noviembre, hemos bajado de excelente para bueno, ahora ya nos vamos a poner en excelente porque hemos obedecido servilmente a esa obligación de solo escribir en inglés, solo publicar en ese, y el grupo de filosofía portuguesa fue integrado en un grupo mayor de historia de la filosofía. Y ahora tenemos solo 3 grupos: lógica y filosofía de la mente, historia de la filosofía, filosofía práctica, donde están la política, la ética y todo eso. No sé lo que pasa aquí en España, si, bueno, España tiene voz más fuerte que nosotros, ¿no? Es un país mayor, es un país más audible, económicamente mucho más poderoso, y este también es un dilema de los portugueses. ¿Cuál es nuestro rumbo? ¿Europa o Atlántico? ¿Dónde nos sentimos mejor? ¿En el Atlántico, en las rutas del Atlántico? ¿Brasil, África, Oriente o en Europa? Es otro de los dilemas que siempre tuvimos desde el Renacimiento en Portugal. Y nuestro pensamiento es también un reflexo de este dilema o atlantista o europeísta o no exclusivista. Entonces, equilibrar estas relaciones europeas con una tradición surista del sur, del sur. Bueno, esto sería la primera parte. ¿Paramos un poco para cuestión o paso? ¿Qué te parece? Pues no sé qué decirte. Es que le he pedido a Pedro que como segunda parte os hable de una o dos de las tradiciones del pensamiento de la filosofía portuguesa más fuertes a lo largo de la historia, digamos, de Portugal, puesto que es una cosa que no nos explicamos aquí, ¿no? Que conozcáis por lo menos los nombres y un poco los referentes históricos de cuando se articulan una o dos de las principales, de las muchas tradiciones filosóficas que hay en Portugal a lo largo de su historia, que se construyeron, digamos, en Portugal a lo largo de su historia. Yo creo que casi mejor, quizá, completa. Y luego ya hablamos, porque además son temas que yo creo que pueden tener una cierta relación también. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las grandes líneas del desarrollo histórico del pensamiento filosófico en Portugal? Yo diría que Portugal nace en el siglo XII. Es un país que tiene las fronteras políticas estabilizadas desde el siglo XII, cuando los reyes cristianos expulsaron los árabes del Algarve, el Garb al-Andalus, donde hoy está el Algarve. Eso ocurrió
en sucesivas batallas de nuestro primer rey, nuestros primeros reyes a lo largo del siglo XII, y el país se constituyó con fronteras estables. Y es interesante que una de las líneas de la filosofía más importantes a lo largo del siglo XIII, XIV y XV, sobre todo XIV y XV, es el problema de la filosofía política, de lo que hoy decimos la filosofía política. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la finalidad del poder temporal? Se llamaba poder temporal, el poder civil, temporal que no es espiritual, de la Iglesia, del Papa, que es el poder de las cosas sobre las cosas del tiempo, sobre las cosas seculares, de la sociedad, el poder secular. Y entonces la constitución del Estado, la organización del Estado. En Portugal no hubo feudalismo en el sentido político. Hubo un feudalismo económico, pero no feudalismo político. ¿Por qué? Porque la idea del feudalismo de Francia, de los nobles que tienen un país cuyo poder está fragmentado por un conjunto plural de cabezas, de nobles, y por tanto el rey tiende a ser una figura representativa, con un poder disminuido, con un poder limitado por la capacidad de intervención y de dominio, de jurisdicción que tienen la nobleza o la aristocracia. Eso no tuvimos nosotros. Desde el inicio, la preocupación por constituir un Estado fuerte, un poder político fuerte, con una afirmación más o menos homogénea por el conjunto del territorio y sobre el conjunto de las gentes. Y, por tanto, los grandes tratados que se escribían, por ejemplo, en lengua portuguesa, los primeros grandes tratados de temas filosóficos en lengua portuguesa fueron escritos por una generación, se llama la ínclita geração, o generación, nosotros decimos geração de avis, hijos del rey João I, que ha ascendido al poder en 1385, y sus hijos escribieron tratados fundamentales de lo que hoy llamamos filosofía política. Dom Duarte, que fue rey de Portugal en el inicio del siglo XV, leal conselheiro, en fin, no voy a citar títulos. Ese fue un problema fundamental. La organización de la sociedad, la naturaleza del poder político, el origen del poder político, la finalidad, la idea del bien común, la constitución de la comunidad social y política, y que es, en otro término, la construcción de una idea de nación. Y eso fue muy importante en los siglos, antes de esos que escribieran en portugués, en el inicio del siglo XV, hubo otros que escribieran en latín, porque el latín era la lengua. Uno importante era, curiosamente, español, pero no de la España, que no existía, como sabéis mejor que yo, en esa época, que había nacido en Galicia, en el pueblo de Salnés. Se llamaba Álvaro Pelayo, Álvaro Paz, y que fue un brazo derecho del Papa Juan XXII. Y escribió una obra inmensa, se llama Speculum Regum, Espejo de los Reyes, que es una corriente literaria. Fue obispo de Silves, en el Algarve, en Portugal, después fue para Italia, y era un autor peninsular en el siglo XIV. Álvaro Pelayo, no sé si llamamos en portugués Álvaro Paz. Y toda esta literatura de espejo de príncipes, la formación del príncipe, la constitución de la sociedad, la idea de comunidad. Y es muy interesante verificar que tenemos una tradición democrática. Es también otro aspecto. Esta idea de país independiente políticamente, de país cuya identidad se va construyendo a lo largo de la afirmación de esa voluntad de existencia autónoma, se hizo también con dos oposiciones importantes. Uno, la oposición a España, ¿no? Pero a lo que existía de España, el Reino de León,
el rey de Castilla, en fin, León, el rey, sobre todo el rey de León, Fernando, pero también contra la Iglesia, porque el conflicto con la Iglesia, el conflicto con la Santa Sede, fue muy importante en la afirmación de una línea de autonomía política y de independencia. Pero cuando en mediados del siglo XIV se da una gran batalla entre Portugal y España, Castilla, que fue la batalla de Aljubarrota. ¿Por qué esa batalla? Porque se había interrumpido la línea de sucesión directa y se discutía quién iba a ocupar el trono de Portugal. El rey de Castilla consideraba que tenía el derecho por cuestiones familiares, porque se casaban todos unos con los otros, como sabéis. Y hubo un movimiento en Lisboa muy interesante del pueblo común de las calles, en portugués, o comum povo livre e não sujeito. Comum povo livre e não sujeito, que no ha aceptado la pretensión del rey de Castilla. Y entonces los juristas elaboraron un conjunto de tratados importantes sobre la tesis de la soberanía popular. O sea, el poder tiene origen en el pueblo. Y en el inicio, eso decía aquí en España, en Salamanca, Francisco de Vitoria, lo decía Domingo de Soto en Salamanca, Francisco Suárez. Es una tradición, pero estos son autores más tardíos, del siglo XVI. Ya en el siglo XIV, inicios del XV, se planteaba esta cuestión de que el poder tenía origen en el pueblo. Y cuando se termina, y en el inicio, los reyes recibieran el poder del pueblo con sucesión directa, herencia directa. Si se interrumpe la herencia, la cadena de herencia, la comunidad puede avocar, llamar así la soberanía, porque ellos son los detentores de la soberanía. Es la soberanía inicial del pueblo. Entonces el pueblo de Lisboa se juntó en cortes y ha entregado el poder al rey Don João I. Curioso que en el contexto de un conflicto con Castilla se redactaran tratados importantes sobre el origen, naturaleza y finalidad del poder político. Y esto fue importante para el Renacimiento, porque estaba ya el Estado firmado, un poder bien instituido, una concentración centrípeta de energías. En Portugal, en el Renacimiento, se cree 1.400.000 personas. En el siglo XV, el XVI, 1.500.000 personas. Y la expansión hacia el sur se da en 1415, con la conquista de Ceuta. El rey se conquistó Ceuta y después se fue por África, hacia el camino marítimo para India, después para Brasil, y todo eso que es la historia común de nuestros dos países, la expansión. Y por tanto, la existencia de un Estado fuerte, de una concentración de fuerzas, fue importante para permitir esa expansión con el suceso que tuvo en realidad. Con 1.500.000 personas se va de aquí hacia India, a Japón, a China, se va a Brasil, en fin, y se construyen todas estas relaciones comerciales, no tanto de dominio territorial. Fíjate, Francisco de Vitoria, de Salamanca, en la Relectio de Indis, tenía una consideración curiosa. Cuando él decía, bueno, es que España ha conquistado los territorios de América, la conquista de Perú, bueno, y los portugueses no, los portugueses fueron comerciando por África, planteaban contratos con los pueblos en el litoral africano y hacían pequeñas feiturías, pequeños despachos comerciales, una u otra fortaleza, con alianzas con los pueblos de allí. Y Vitoria decía en el Relectio de Indis que esa era una política más correcta, jus comerci, que Vitoria subrayaba mucho. El derecho de comerciar era un derecho natural. Y en realidad nuestra expansión se dio mucho por esa vía. Aquí nació una tendencia importante de nuestro pensamiento.
es la idea de universalismo, la idea de universalidad, la idea de una vocación, y esto es también importante cuanto a un discurso identitario, la idea de que hay una vocación universalista, una vocación universal, de un país pequeño, de poca gente, que se considera vocacionado para el jus peregrinandi, hablando otra vez ahora también de Francisco de Vitoria, el derecho de circular, el derecho de viajar, el derecho de plantear relaciones con los otros pueblos. También se estaba anclada el jus praedicandi, porque eran cristianos. Estos autores eran cristianos, eran católicos. Ahora se conmemora este año Lutero, ¿no? Estos autores eran católicos, como bien sabéis. Y catolicidad quiere también decir universalidad. La idea de la verdad universal del cristianismo católico. Y la misión de llevar el catolicismo y el cristianismo a todos los lugares del mundo, que está en la Biblia, porque nuestro pensamiento comienza por ser un pensamiento católico, una filosofía cristiana de matriz católica. Cuando Cristo dice a los apóstoles, San Mateo, San Lucas, San João, y pregai a todas as nações, esta misión de apostolado universal que está muy presente en los pensadores portugueses del Renacimiento del siglo XVII y se va a metamorfosear en el siglo XX, va a laicizarse. Laicizarse quiere decir perder sus referencias religiosas y va a ganar una dimensión heterodoxa. ¿Cuál es la expresión ortodoxa, diríamos así, y cuál es la expresión heterodoxa de esta dimensión, de esta idea de comunidad universal? Que, repito, tiene también mucha importancia en España. Vengo de leer un libro, creo que es de un autor maldito, o por veces muy criticado, Trujol y Sierra, Antonio Trujol y Sierra, la idea de comunidad universal desde los griegos hasta Francisco Suárez, hasta la filosofía moderna. Y estudia esta idea en los griegos, que era una idea blanda. Sobre todo los estoicos son los grandes constructores de la idea de universalidad. Y después los pueblos ibéricos también. Francisco de Vitoria, Francisco Suárez. Suárez era profesor en Salamanca, en Coimbra, Vitoria en Salamanca. Y después António Vieira, en Portugal. Venimos de editar 30 volúmenes de la obra de António Vieira, que es de los autores más importantes de Portugal en el siglo XVII, de nuestra cultura. ¿Qué es esta idea de universalidad? Sobre todo, dar expresión política y espiritual a la idea medieval de cristiandad. Cristiandad, ¿cómo se dice en español? Cristiandad. Cristiandad. La idea de cristiandad, de que los cristianos tienen una cultura común, una unidad espiritual, que se debe también traducir en una unidad política. La idea de un imperio universal. António Vieira, en el siglo XVII, es la mayor expresión de esta idea. Yo puedo decirles que cuando él decía en uno de sus textos, nacer pequeño y morir grande es llegar a ser hombre. Por eso nos dio Dios tan poca tierra para el nacimiento y tantas para la sepultura. Para nacer, Portugal. Para morir, para nacer poca tierra. Para morir toda la tierra. Para nacer Portugal, para morir el mundo. O sea, la idea que los portugueses y la cultura portuguesa tenía una vocación especial para salir de la patria, nacer en poca tierra, morir en toda la tierra.
esta vocación católica, no sé, tú hablaste del enlace de la manifestación que hubo en Lisboa, porque él vivió en Brasil, era un misionario católico, y todo este pensamiento católico, toda esta misión evangélica, se da en Brasil en una sociedad esclavocrata, de escravos, ¿no? Y ahora se inauguró una estatua en Lisboa el mes pasado, manifestaciones de negros contra Vieira porque él ha admitido la esclavitud de los negros, y contra manifestaciones de los nazis o neonazis contra los negros con banderas nacionalistas. Esto es una cosa de locos, no sé si va para reír o para llorar. ¿Cómo es posible que no se comprenda la dinámica del tiempo? No voy a tener tiempo de hablar de esa cuestión de la esclavitud. En realidad él admitía la esclavitud de los negros, como también las casas. Bartolomé de las Casas en algún momento también la admitió, pero pedido disculpas, o sea, se ha retratado por esa posición. Solo deciros cómo se da esa dimensión más heterodoxa de la idea de universalidad. En el final del siglo XIX y a lo largo del siglo XX se nace un pensamiento heterodoxo. ¿Por qué heterodoxo? No es tanto la idea de Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, que hizo 6 volúmenes, que la heterodoxia ya existía desde el inicio de España prácticamente. Queriendo mostrar que España era católica y ortodoxa, escribe 6 volúmenes mostrando, dando armas a sus propios enemigos, ¿no es? Bueno, al final no era tan ortodoxa así. Esta heterodoxia, hablo de autores del final del siglo XIX, es la crítica al dogma cristiano de la creación. La idea es esta: ¿cómo se puede conciliar el mal con la omnipotencia de Dios? Este es el problema. No es un problema nuevo, no es originario de estos autores. Epicuro ya había hablado de eso. Si miren cualquier buena enciclopedia de filosofía, van a leer el trilema de Epicuro o el paradoxo de Epicuro. Los griegos se habían planteado esta cuestión. ¿Qué relación existe entre la omnipotencia divina y el mal? El mal es un problema clásico. Es un problema clásico. Problema que se plantea así. En Auschwitz, por ejemplo, después ¿dónde estaba Dios? Cuando fue el Papa Ratzinger a Auschwitz, dice, ¿dónde estaba Dios? ¿No? ¿Cómo Dios permite, de los personajes de Dostoyevsky, la muerte de un niño es la prueba más radical de que Dios no existe? ¿No? ¿Cómo Dios permite el mal, todas estas manifestaciones del mal, de la injusticia, del dolor, de la guerra, del genocidio? ¿Dónde está Dios en estas realidades que la historia del hombre, en fin, de que está llena la historia humana? Y la idea que da, por ejemplo, Sampaio Bruno en el final del XIX y después Teixeira de Pascuais en las primeras décadas del siglo XX es la siguiente: Dios no es omnipotente. Dios no creó el mundo por un acto libre de amor. El mundo resulta de una caída de Dios, de una escisión. En el inicio hay un espíritu absoluto, una unidad absoluta, y se da una escisión en esa unidad. Se da una escisión cuya razón es un misterio que no podemos nosotros comprender, pero que es necesaria para que el mundo se nos trastorne inteligible, el problema del mal. Entonces, no hay un pecado original del hombre, hay un pecado originante de Dios. El mundo resulta de una caída de Dios. La multiplicidad, que es el mal, en fin, una descenso
de la unidad espiritual a la multiplicidad de la materia, donde el mal se plantea y se produce, resulta de la caída de Dios, de una caída involuntaria de Dios, de un pecado originante de Dios. Y aquí tenemos, de ahí resulta la naturaleza, el conjunto de los seres, el hombre. Y resulta aquí un misionismo, un mesianismo un poco al contrario. O sea, el verdadero Mesías ya no es Dios, el Dios caído, el Dios no omnipotente. El verdadero Mesías es el hombre. Cabe y cumple al hombre con la capacidad de conocer, la capacidad de interpretar, la capacidad... Algunos de estos autores eran poetas, no eran autores sistemáticos. Esta es otra dimensión de que la filosofía, la poesía no es solo una vía de expresión de verdades filosóficas que se constituyen o se plantean en un otro registro racional. No, la verdad es de esencia poética. Esto es diferente, ¿no? La verdad es de esencia poética. Y por ejemplo, Teixeira de Pascuais, que es el autor de que estoy yo hablando aquí, a lo largo de la segunda década del siglo XX, era muy amigo de Unamuno. Unamuno visitaba su finca, vivía en una finca en el norte de Portugal, en Amarante, y Unamuno iba muchas veces allí y escribía sobre los textos de Pascuais. Pascuais respondía a los textos de Unamuno. Pero Sampaio Bruno y Pascuais que dicen: cumpre al hombre escuchar el canto dolorido de las cosas, ese canto sufridor, porque el mundo es el calvario del Dios decaído, porque el mundo es una lágrima de Dios, ¿no? Es la expresión del sufrimiento de ese Dios que ha caído y que no tiene omnipotencia suficiente para restablecerse en su unidad perdida, en su perfección perdida. Entonces ese Dios tiene que ser ayudado. ¿Por quién? Por el hombre. El verdadero Mesías es el hombre, porque el hombre es la conciencia del universo. Es el hombre que escucha y conciencializa ese sufrimiento divino de ese Dios caído y de todas las cosas que se han producido de esa caída, incluso de nosotros mismos. Entonces es una concepción algo trágica de la existencia y de la vida, y ahí surge el tema de la filosofía de la saudade, que es, nos gusta mucho hablar del problema de la cuestión de la saudade, además tanto más porque es una palabra que se cree no es fácil de traducir, no hay así una... Aquí se plantea de nuevo la cuestión de las lenguas, ¿verdad? Porque decía Pascuais, cuanto más palabras de difícil traducción tiene una lengua, tanto más la cultura de que esa lengua es expresión, es una cultura de carácter, ¿no? Y tanto más fuerte es la lengua como expresión vivencial de esa cultura. Una de las palabras, decía Pascuais, era la palabra saudade. Bueno, es un sentimiento universal. ¿Saben qué es saudade? ¿Saben cómo se traduce? Yo creo que, ya he preguntado, en España se dirá echar de menos, ¿no? Echar de menos. Sí, es eso. Echar de menos. Saudade es echar de menos. Tener morriña. Morriña en Galicia, por ejemplo, en Galicia es una expresión muy panteísta también, porque la morriña gallega es la idea de comungar con la tierra, ¿no? Y la idea de que ese mundo resulta de una caída de Dios, decía Sampaio Bruno, pero como Pascuais era poeta también, y se refería, tenía toda la libertad poética de hablar por metáforas. Bueno, el mundo es el resultado de una broma de un Dios menino, un Dios niño,
que jugando se distrae y le sale de la mano su juguete, ¿no es? Una metáfora de un poeta, era un gran poeta. O entonces es el resultado de una lágrima de Dios. Lágrima rerum, ¿no? As lágrimas de Virgilio también, que también. Y por tanto escuchar este canto dolorido es una dimensión algo panteística también, que la naturaleza es el Dios decaído, ¿no? Y en la naturaleza se escucha el canto dolorido de Dios por el canto dolorido de las cosas, ¿no? Y toda la capacidad, entonces la misión mesiánica del hombre, salvífica, redentora y genesíaca del hombre, es la idea que da Pascuais. El hombre es el universo consciente. El hombre es la conciencia del universo. Entonces, el hombre es también la conciencia del Dios decaído, del sufrimiento divino. Y por tanto, cumple al hombre redimir todo este proceso de caída en una dimensión espiritualizando. ¿Y cuál era la palabra que traducía este proceso de ascensión redentora? Por ejemplo, Unamuno había escrito un texto llamado Un pueblo suicida, que éramos nosotros, porque muchos de los autores que Unamuno estudiaba se habían suicidado. Es verdad, es una cosa. En el final del 19, Unamuno estudia Antero de Quental. Antero de Quental se suicidó. Estudiava Soares dos Reis, se suicidou. Camilo, um grande escritor, Camilo Castelo Branco, final del 19, se suicidou. El grande amigo que tinha Unamuno em Portugal, al de lá de Pascuais, era Manuel Laranjeira. Vivia en una playa del norte. Eran hombres del norte todos, ¿no? Como era, creo yo, también Unamuno. Manuel Laranjeira se suicidó. Escribe Unamuno un texto, Un pueblo suicida, interpretava-nos como un pueblo triste, la idea de la tristeza, de la saudade que está. Y Pascuais decía, no, don Miguel, usted no nos ha entendido bien, porque es una tristeza en realidad, pero es una tristeza creadora, genesíaca, libertadora, porque el hombre va conociendo, va conciencializando, va espiritualizando y va libertando, ¿eh? Va reduciendo el mal. Y la palabra que traduce este proceso es saudade. La saudade, pero es una saudade metafísica. Los poetas usan la palabra saudade de la mujer amada, por ejemplo, o saudade de la tierra donde uno nació. Pero no es eso. Es una saudade metafísica, de lo que no hemos visto nunca, de donde no hemos estado nunca. Es una saudade de la perfección. Hay una dimensión claramente platónica también en esta filosofía de la saudade, que tiene una naturaleza muy poética. Pascuais, por ejemplo, Camões, solo para cerrar esta dimensión poética, Camões, que es el gran poeta épico portugués del Renacimiento del siglo XVI, que escribió Los Lusíadas, que es la obra con que nos identificamos. Uno de estos autores del 19 para el 20, que Unamuno conocía bien, Guerra Junqueiro, ese no se suicidó, porque era un gran republicano, y decía, el país tuvo también, nuestro país, un problema casi igual al que tuvimos ahora, estos años de la intervención de la Troika, el Fondo Monetario Internacional. Es una bancarrota bancaria. Cerraron 7 bancos, por la especulación financiera y todo eso. Y Guerra Junqueiro decía, el problema no es de los bancos, porque podríamos decir así a un capitalista, ¿cómo se dice falir un banco? Faliu, cerró un banco, faliu. Como quedarse en quiebra. Quiebra, ha quebrado un banco, ha quebrado un banco. Y dirá el capitalista, ¡ay, qué desgracia! Pero si le decimos así, ha quebrado nuestra alma, él nos preguntará, ¿pero qué diablo es eso de quebrar una alma? ¿Eso qué es, quebrar una alma?
Y no obstante, eso fue la razón de todas las otras quiebras. El problema era un problema anímico. Y decía, quebrar el Banco de Portugal, nos quedaríamos pobres 30 años, porque las libras, en esa época eran las libras, van y regresan. Pero si no tuviéramos los Lusíadas de Camões, nos quedaríamos pobres para siempre, porque el genio no se repite. Bueno, y era un problema ético. La crisis tenía un aspecto moral. Estos autores tuvieron la sagacidad de ver estos problemas por detrás de la crisis económica, financiera, de los cambios. Hay una crisis del alma. Los románticos del XIX, ¿no?, tenían mucho esta idea de la alma de las naciones. Oliveira Martins. Camões, que había escrito os Lusíadas, en su lírica decía: no es saudade de la tierra, pero es del cielo, de aquella santa ciudad donde nació el alma. Y si nunca te vi en la esencia, ¿cómo me recuerdo de ti en la reminiscencia? Es platónico la idea de la reminiscencia en Platón. En portugués, se nunca te vi na essência, como me lembras na reminiscência? E não é saudade da terra onde nasceu a carne, mas é saudade do céu, daquela santa cidade onde a minha alma descendeu. De onde a minha alma descendeu. Bem, é uma saudade metafísica, expressa poeticamente por Camões. Pascoais, no século XX, retoma esta ideia de Camões e torna heterodoxa, um Deus não omnipotente. E assim se explica a injustiça, assim se explica o mal e assim se explica a necessidade da intervenção do homem, o homem como um ser verdadeiramente genesíaco, o homem como um ser libertador através da sua consciência. Mas ele, dizia eu, depois tem uma tendência lusocêntrica, porque este universalismo, o instrumento desta libertação messiânica do universo eram os poetas Lusíadas. Pronto. Mas aqui temos que interpretar isto historicamente. Porquê? Em 1890, a Inglaterra lançou sobre Portugal um ultimato. E esse ultimato foi traumático, foi uma humilhação traumática. Porque o que é que acontece... Agora já estou falando português. Es inevitable. Estás melhor a falar português para que... Isso decía Humberto Eco, que se murió hace 2 años, cuando fue el Año Europeo de las Lenguas, en 1997, escribió un libro lindísimo. Se llama La ricerca de la lengua perfecta, la búsqueda de la lengua perfecta. Y él era un filólogo también, filósofo y filólogo. Iba estudiando esta cuestión de las lenguas, en fin, y decía, bueno, el futuro del diálogo, de los grandes diálogos europeos, no es un futuro en que todo el mundo habla la lengua de todo el mundo, pero un futuro en que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo por comprender la lengua de los otros, ¿no? Un esfuerzo, porque además que estamos hablando de temas que pasan, están en nuestras mentes, ¿no? Que podemos relacionar y traducir. Pero que estaba yo diciendo, un ultimato. La partilla de la África, la conferencia de Berlín en África, en el 19, es curioso, sería interesante ver el contraste entre la partilla de África por las grandes potencias en el 19 y lo que se escribió en las universidades peninsulares, Salamanca, Coimbra y Évora, sobre la relación, cómo debería ser la relación legítima de los pueblos europeos, ibéricos, con los otros pueblos. Ese problema, porque hubo una regresión terrible, hubo una involución terrible hacia el racismo, hasta la ausencia total de derechos
de los pueblos africanos, por ejemplo. Nosotros no nos damos cuenta de lo que hicieran los belgas, el rey belga en el Congo, la cantidad de gente, bueno, la partida de la África. Los ingleses dijeron a los portugueses lo siguiente: ustedes tienen Angola y Mozambique, pero en el medio no hay nadie, y eso pasa a ser de nosotros. Y porque hacía parte de nuestra dominación, en fin, megalómana que teníamos también, un pueblo pequeño. Y eso fue humillante, ultrajante. Y nace aquí la idea de un país que fue como para España el desastre de Cuba, ¿eh? Fue el ultimato inglés para nosotros. La idea de un país que ya no tiene voz en el concierto de las naciones, y que tuvo esa voz en su siglo de oro, en el siglo XVI y XVII, y ahora ya no la tiene. Entonces el país tiene que renacer. Y la Renascença portuguesa, Pascoais crea el movimiento de la Renascença portuguesa. Y ese país va a renacer no por la vía del racionalismo alemán, no por la vía del constitucionalismo francés, no por la vía ya del catolicismo romano, pero por una vía original suya, herencia del romantismo, la alma nacional. La alma nacional. Y esa vía era el saudosismo. Los poetas lusíadas serían una especie de... Claro que es una idea, hoy nosotros hay que verla históricamente, en su contexto, ¿no? Es un lusocentrismo, pero no de dominación, pero de servicio, de abnegación, ¿no? de libertación, pero no de dominación, no de esclavitud, no de colonialismo, no es eso. Una dimensión puramente espiritual. De ahí que Fernando Pessoa, después de los años 30, 40, va a tornar también heterodoxa la idea del Quinto Imperio. ¿Sabéis qué es la idea del Quinto Imperio? ¿Qué es? El Quinto Imperio es una idea bíblica que está en el Antiguo Testamento. Tenemos siempre nuestras culturas ibéricas, tienen que ir a la Biblia porque es una de las raíces de nuestro pensamiento. El cristianismo, el humanismo clásico se hundan en nuestras culturas. En el Antiguo Testamento, Daniel, el profeta Daniel, es llamado por Nabucodonosor a interpretar un sueño. La historia no es bien así, Nabucodonosor había tenido un sueño y Daniel se propone interpretar el sueño de Nabucodonosor con la contrapartida de el rey de Babilonia no matar sus sabios que no sabían interpretar el sueño. Nabucodonosor había soñado con una estatua, y una gran estatua. Lean acá en el Antiguo Testamento el libro de Daniel. Esa estatua tenía 4 metales, era hecha de 4 metales. Cabeza de oro, el tronco de plata, los miembros de hierro y las piernas de bronce, los pies de barro. 4 metales, pies de barro. Y Nabucodonosor dice, bueno, eso que tú soñaste son 4 imperios, los 4 grandes imperios que habían existido hasta esa época. Y después en Roma, los cristianos, el nombre de los imperios fue 3 anteriores, que no me acuerdo ahora de cuál, hasta el 4, que era el romano, y el último. El imperio romano, para la Iglesia Católica, era el último de los imperios, que duraría hasta el fin de la historia. ¿Por qué? Porque romanidad y cristiandad estaban agregadas. La Iglesia era Iglesia romana, el imperio de Carlos V, ¿no? Romano-germano, eran los herederos de los emperadores romanos y ese imperio duraría siempre. Pero es que ese imperio en el sueño tenía los pies de barro. Y Daniel dice, porque estos imperios son imperios temporales, son imperios políticos, son imperios de grandeza económica. Y mi Dios, el Dios mío,
va en el final del tiempo crear un último y grande imperio, que es un quinto imperio, que durará hasta el final de los tiempos. Y ese imperio no va a sufrir los defectos, las fragilidades de estos cuatro. Por eso en tu sueño la estatua tiene pies de barro. Ya no habrá pies de barro en ese imperio. Será un imperio como que el reino de Cristo impera y consumado en la tierra. Es una idea milenarista. ¿Sabéis qué es el milenarismo? La idea de que en los finales, ¿cómo se dice la idea milenarismo? Escatológica, ¿no es? En los finales del tiempo. En el final del tiempo teremos 1000 años, ¿no es? 1000 años de paz, 1000 años de perfección. Esa perfección, esa felicidad, no es una felicidad que hay que esperar por ella solamente en la vida después de morirse uno, en la vida eterna, no. Viviremos en la tierra 1000 años de felicidad. ¿Qué felicidad es esa? Pues tendrá una componente ética, no es un hedonismo consumista, es una dimensión de paz, de justicia, de normatividad ética. Y Daniel apuntaba para ahí. Antonio Vieira en el siglo XVII fue condenado por la Inquisición porque luchaba por ese quinto imperio. Nosotros vamos a una iglesia más perfecta. Fue encarcelado. Esa es una idea que no está en la Biblia. Está usted prohibido de continuar a hablar de ese tema del quinto imperio. Fernando Pessoa laicizó el quinto imperio y nos dirá: el quinto imperio no será el quinto imperio de tierra, el quinto imperio que se realiza en el mundo, en África, o en Brasil, o en Europa. No, es un imperio del espíritu. Es la universalización de la civilización griega. La civilización griega, que es el origen de la cultura europea, que empezó en la parte oriental de Europa, se va a transponer ahora hacia el occidente, donde está en este canto, sería Portugal, en fin, y nosotros iríamos universalizar la civilización griega, llevarla a Europa al mundo. Y esa universalización de la cultura europea sería el quinto imperio. Es un imperio. Toda esta tendencia de universalidad, ¿no? Pessoa también era poeta, y en la Ode Marítima decía, toda esta tendencia para partir, para salir, ir hacia afuera, ¿no? Dejar la patria, peregrinar, ¿no? Y esta es la dimensión universalista que tenemos muy marcada, en fin, así en breves trazos. Pero no somos solo un país de poetas, es tan difícil decir lo que quiera que sea sobre una persona, cuanto más de una comunidad de gente, que son 10 millones. También el racionalismo francés, el iluminismo, la idea de una uniformidad racionalizadora, eso existe también. Y ha empezado en la Ilustración portuguesa, en el siglo XVIII. La idea también, cuando triunfa la racionalidad de los filósofos de las luces en Francia, me pueden preguntar, ¿pero qué es esa razón? ¿Qué es esa razón de los ilustrados europeos? Siempre hablan en nombre de la razón, que van a libertar la humanidad de la contrición y del error. ¿Con qué arma van a libertar la humanidad del error y de la contrición? Bueno, pues con la razón, con la naturaleza. Pero, ¿y qué es la razón y qué es la naturaleza? No sé decir, no se puede responder. Si nos damos cuenta, en realidad no se puede responder con precisión qué es la razón de los ilustrados. ¿Qué es la naturaleza? Bueno, contra natura está en el lado del error. Pero, ¿qué es la natura? Es la voz interior de la razón. ¿Y qué es la razón? Se podría decir, decía un autor francés contemporáneo, Clarté et ombre au siècle des Lumières. La razón en el siglo XVIII es una palabra cuya definición es víctima de su propio triunfo. Parece un juego de palabras, pero es un término, una palabra
cuya definición es víctima de su propio triunfo. O sea, es una palabra ambigua y que su función es ser ambigua. Introduce en el discurso, sobre todo en la polémica, porque la Ilustración, con toda su tendencia mesiánica y libertadora, es muy polémica. El polemismo es la respiración de la filosofía de la Ilustración. Es el polemismo, el combate, la lucha. Y por tanto se introduce la idea de razón. Es una palabra ambigua que tiene por misión decir que estamos del lado cierto y tú estás del lado errado. Pero es difícil definirse, ¿no? Todos ya tuvieron esa experiencia en su vida privada seguramente, cuando estamos más exaltados y queremos decir que tenemos la razón de nuestro lado. Pero ¿qué modelo de racionalidad? ¿Qué razón? ¿De qué razón habla usted? Yo tengo razón, pero ¿qué es? ¿Y eso qué? Hay que definir, porque la razón no existirá en un altar de una iglesia o es algo que es construido por las culturas a lo largo de la historia, con que nos identificamos, que después superamos. Y esta idea de racionalidad, que se importa una razón universal, construida como por el sensismo inglés, John Locke, por el modelo científico inglés también Isaac Newton y Newton, son los dos grandes pilares de la Ilustración europea, que los franceses van a importar en la teoría del conocimiento, en la metodología científica. No es Descartes, no es tampoco, son los autores ingleses. Y por tanto, la filosofía de la Ilustración tiene como componente esencial la ciencia, la performatividad científica, la performatividad tecnológica de las grandes academias científicas. Y la ciencia tiene ese discurso unívoco. Luis Antonio Verney, por ejemplo, diría que la física es la parte más importante de la filosofía. Y por tanto, toda la reforma de la filosofía es prohibir la escolástica, que no he hablado aquí de la escolástica, pero sabéis lo que es la filosofía escolástica, desterrar la escolástica de la universidad, de los jesuitas, de los dominicos, todo eso, y instaurar la física experimental, la biología, la historia natural, los jardines, por ejemplo, una de las grandes dimensiones de la enseñanza de la filosofía en la Universidad de Coimbra en el siglo XVIII era la arte de los jardines. La arte de los jardines. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los jardines con la filosofía? Porque es un problema de la historia natural, el estudio de la naturaleza. Muchos los jardines ingleses también, los jardines ingleses. El problema de la diversidad de la naturaleza, de la botánica, de la mineralogía, de las formas de la naturaleza, de la paisaje, landscape, ¿no? Todo eso es importante. Y también la biología, la química, todo eso hace parte de las asignaturas del curso de filosofía. Y perante este modelo de racionalidad, el país se perspectivó como decadente, porque estábamos anclados a un modelo escolástico de la ciencia, que era el modelo aristotélico. Y como saben, la ciencia moderna, la revolución de Galileo y de Descartes en el siglo XVII, lo que nos dice Galileo es, en el Saggiatore, para comprender, leer la naturaleza, tenemos que saber cómo está escrita. Y está escrita en lenguaje matemático, geométrico. Por tanto, no es una naturaleza con cualidades, es una naturaleza que se lee con el lenguaje de la cantidad, de la matemática, de la uniformidad del espacio, la geometría euclidiana. No hay distinciones calitativas en el espacio, como planteaba la física aristotélica, y por tanto la naturaleza puede matematizarse. La matematización de la naturaleza encuentra resistencias en la física aristotélica. Y por tanto nosotros habíamos perdido el tren
de la historia en el plan de la nueva filosofía de la Ilustración, porque nos hemos quedado cerrados en la enseñanza jesuítica que era aristotélica, y había que desterrar eso de la universidad. Y por tanto el esfuerzo también es otro de las líneas de nuestra filosofía, que es importar ese modelo de racionalidad científica, pragmática, que después se va a tener otra expresión muy importante, el positivismo. O positivismo. O que é o positivismo de Augusto Comte? A humanidade evolui de acordo com 3 estádios: estádio teológico, metafísico, positivo. O que é que caracteriza o estado positivo? O método científico. Então, o método científico é a condição do progresso, a condição de que pode entrar a humanidade no último estádio de desenvolvimento da história. Por isso, em Brasil, por exemplo, se vê a bandeira de Brasil, tienen orden y progreso, porque los brasileños a lo largo del XIX importaron la filosofía positivista, creyentes que estaban que esa era una condición de entrar en los niveles últimos de la modernidad humana, ¿no? Porque estas grandes filosofías de la historia eran unilineares y universalistas, o sea, no dejaban de fuera las otras partes del mundo. Y después de esto se vaya, termino, plantearse toda la idea de cómo la razón científica se identifica con Europa, ¿no? Entonces es un país aislado de Europa, porque no ha tenido el desarrollo científico de las grandes academias. La filosofía se identifica con el racionalismo francés o el idealismo alemán o el empirismo inglés, un país aislado de esas tradiciones, porque fue anclado a la escolástica, a una filosofía más poética, una razón más existencial, ¿no? Muy religiosa, en que la teología ocupa un espacio. Nos considerábamos, por tanto, aislados de la gran tradición filosófica, aislados de Europa. Y ese fue otro de los grandes dramas de nuestra cultura, sentimiento de estar fuera de Europa. Y por tanto, ¿qué destino? ¿Europa o Atlántico? Diríamos los dos. Los dos. Bueno, son estas líneas así que me parece poder decirles por ahora. Muchas gracias, Néstor. Muchísimas gracias a Pedro, además por el esfuerzo de haber estado traduciendo mentalmente, continuamente. Ya veis que os ha contado que ha aprendido el español no estudiándolo, sino hablándolo. Es un esfuerzo enorme. Yo creo que ha sido muy interesante su intervención en las dos partes, y ahora pues yo creo que tenéis la palabra para dialogar con él. Comentario también un poco para el profesor, porque antes, cuando hablaste de saudade, hizo como una referencia a la morriña, y yo quería hacer una puntualización, es que la morriña es como la cuestión psicológica de la saudade, la cuestión metafísica, o sea, no es una transposición al ámbito gallego de la saudade, porque la saudade metafísica como tal también la hay, que está, bueno, eso. Y bueno, y luego por otra parte, si podías comentarnos un poco la relación de sus autores con lo que luego escribió Ramón Piñeiro también de filosofía de las saudades, si es posible. Ahí no te puedo responder porque no conozco la obra de Ramón Piñeiro. Sé que tiene una reflexión sobre esa cuestión, y hay, por ejemplo, porque en Galicia tienen la palabra, porque es una lengua más, portugués y gallego son lenguas muy próximas. El problema es que no conozco la obra de Ramón Piñeiro, que es un autor gallego, y lamento, en fin, no podré responder. Pero queda como vía abierta para estudiar y trabajar. Por favor. Yo quería preguntarle un poco por cuando ha hablado de, digamos, esta corriente, o sea, heterodoxa por lo menos, de esa falta, digamos, que cometió en cierto modo Dios, que
comparado con todas las demás herejías que hemos visto en el pensamiento español, pues todas estas palidecen. Entonces, quería preguntarle, ya que los autores españoles ya recibieron pues toda una sarta de condenas y de denuncias ante el Santo Oficio, ¿cuál fue un poco la posición o protagonismo de la Inquisición dentro también de Portugal? Fue terrible porque, en primer lugar, que hemos perdido toda una línea muy rica de pensamiento que es la filosofía hebraica. La filosofía hebraica, hebraico-portuguesa, grandes autores como León Hebreu, que escribió la filosofía, Diálogo de Amor en Italia, en Nápoles. León Hebreu, un autor muy importante para el conocimiento del platonismo renacentista, era un autor portugués, Judá, su nombre era Judá Abravanel, la familia dos Abravanels, y él ha adoptado el nombre científico León Hebreu. Essa obra, Francisco Sánchez, outro autor que é um autor comum porque ha nascido en la diocese de Braga. La diocese de Braga entrava por Galícia, porque Braga era una capital cristiana, de la iglesia importante. Toda la obra que Francisco Sánchez escreveu sobre el Quod Nil Scitur, que nada se sabe, la importancia del nominalismo, que es fundamental en el desarrollo científico de la modernidad, y otros autores hebreos. Otra cuestión importante en la Inquisición fue el autor que he hablado yo, Antonio Vieira. Antonio Vieira es un autor barroco, un autor extraordinario. No es un catedrático, un hombre de cátedra, es un misionario, pero es también un político, un diplomata, un confesor de reyes y reinas, un confidente del Papa, confidente del rey, y su perspectiva era esa de un quinto imperio, de que he hablado yo, era milenarista. La idea de su grande obra es De Regno Christi in terrae consumato, la idea de que viviríamos en la tierra el reino de Cristo consumado. Y también preso por la Inquisición. Y el difícil de hacer su obra estaba por publicar en la íntegra hasta hace 2 años, que la hemos publicado un gran equipo en 30 volúmenes. ¿Por qué? Porque estaba todo en el proceso inquisitorial. La Inquisición lo llama y dice: usted está prohibido de hablar más de Quinto Imperio, de conversión universal, de que los portugueses serían el centro de ese imperio. Nada disso está en la Biblia. De hablar de profecía, era un pensamiento profético también. La profecía tiene mucha importancia. Se estudian, por ejemplo, Newton, la obra de Isaac Newton, que es un científico encartado y insuspeito. Newton leía muchísimo textos proféticos, o sea, el origen de la ciencia moderna ni siempre es aquella que por veces nosotros creemos. O sea, en el siglo XVII para el XVIII, el profetismo tenía una importancia muchísimo grande en Europa, la interpretación de los profetas. Y por ejemplo, Vieira escribió una obra llamada Historia del Futuro, y eso la Inquisición mandó recoger todos los textos, y él no tuvo tiempo de organizarla, y la organizamos ahora nos, muy conmovidos, ¿no? Porque ver los textos que terminaba unas cosas, no podía, escribió en la cárcel esas cosas. Y por tanto fue una institución que asfixió muchísimamente la expresión de la pluralidad de las tendencias culturales. Hubo una vigilancia, una censura fortísima. Y no era solo un tribunal de sangre, era sobre todo también un tribunal de Estado. Antonio Vieira, por ejemplo, criticaba la Inquisición y decía así, porque estaban siempre persiguiendo a los cristianos nuevos. En España se dice cristianos nuevos, los conversos. Los conversos. ¿Y por qué perseguir? Porque, voy a decir en portugués, o sangue é o que Deus dá a cada sem eleição
de quem o tomó. ¿Comprendes qué quiere decir? La sangre es lo que Dios da a cada uno sin que él, que recibe el sangre, lo haya elegido. Y por tanto eso de perseguir la gente. Y tenía una visión de los judíos que serían todos convertidos, que no se puede condenar un pueblo, hay que condenar los individuos. Y si entre los judíos hubo quien crucificó a Cristo y dice crucifica, crucifica, hubo también muchos judíos que lloraron la muerte de Cristo. Entonces, tampoco hay pueblos inferiores ni pueblos superiores. No hay africanos que están destinados a esclavitud, no. Hay personas, hay individuos que pueden ser esclavizados. Hay judíos que pueden ser condenados porque muchos lloraron la muerte de Cristo y no se puede condenar así. Y Vieira fue durante más de 30 años perseguido por la Inquisición. Y muchísimos otros, en fin, que tuvieron que ir a Londres, a París, en fin, a Italia. Fue una diáspora también fuerte por causa de la Inquisición. Pero sobre todo en el 16, 17 y 18. En la primera parte he hecho una cuestión sobre la lengua, que tiene bastante interés, sobre si la lengua era una tecnología para el quehacer filosófico o un componente existencial. Me ha interesado mucho porque recientemente he escuchado a un profesor, un filólogo de esta universidad, que ha sostenido, se ha posicionado frente a esa cuestión y ha dicho precisamente: las lenguas son tecnologías, no señas de identidad. Entonces, quisiera saber, para poder abordar un poco la cuestión sistemáticamente, cuáles son las posiciones beligerantes exactas, si se puede dar una especie de formulación de la cuestión exacta, pues, para ver más por dónde ir, para ver qué hacer. Esa cuestión, como la formulaste, es importantísima. Ese es uno de los lados de la cuestión, ¿no? Y que está muy, como deciste, las lenguas son tecnológicas. Sí, es una especie que he escuchado hace poco, que literalmente esta es, porque me parecía que tenía mucho que ver con su formulación. Sí. Que las lenguas son tecnologías, no señas de identidad. Claro. Ese es un problema que viene. Yo te recomiendo ese libro que he hablado yo de Umberto Eco, la búsqueda de la lengua perfecta, porque la idea de una lengua universal, que la cuestión es esta: ¿en qué lengua? En la Biblia se dice que Dios habló con Adán, ¿verdad? Pero ¿en qué lengua habló Dios con Adán? No habló en inglés, ¿no? Porque todavía no existía, ¿no? Bueno, y la Biblia nos da muchas posibilidades. Puede hablar a través de sueños, ¿no? Como la cuestión de Nabucodonosor. Puede hablar por el viento, por los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y por el hebraico adámico, Entonces el hebraico adámico sería la lengua universal y sería la lengua perfecta, la lengua con que Adán puso nombre a las cosas, ¿no? Y después, en la tradición bíblica, que es la nuestra, en general, bueno, depende, estamos acostumbrados a hablar en padrones, hoy el mundo está más abierto, felizmente. Decía, la tradición de, como se dice, la Torre de Babel, ¿verdad? La Torre de Babel es el martirio de la división de las lenguas. Como un pecado contra la soberbia humana, se crean 70 lenguas. Y los hombres pierden la capacidad de comunicar entre sí. Y después la cuestión de la búsqueda de una lengua universal, que sería la lengua perfecta, es una cuestión que sigue la historia de la filosofía hasta los días de hoy. Dante, el poeta Dante Alighieri, que escribió la Divina Comedia, escribió también una obra importante cuyo título ahora no voy a decir porque no me acuerdo, sobre esta cuestión. Y Dante dice, bueno, ya no podemos recuperar el hebraico adámico, donde la lengua perfecta será el italiano ilustre, la lengua de Dante. Y el racionalismo del siglo XVII va a importar la cuestión. Descartes habla de esto con el padre Mersenne. Mersenne era el con que Descartes escribía mucho. Y decía él, nosotros podríamos pensar una lengua perfecta, construida
a la luz de modelos matemáticos, geométricos, y sería la lengua en que los campesinos, dentro de 150 años, que tuvieran esta lengua, llegarían tan fácilmente a la verdad como los otros filósofos hoy. Te enteras, como él plantea, una lengua que sería el vehículo de construcción, una lengua universal, que sería la expresión de la racionalidad, de la evidencia, en fin, del método. Leibniz tiene esta idea también. Comenio, cuando escribe sobre la pedagogía universal, la panglosia, la lengua universal, que es la lengua perfecta. Después los lógicos en el siglo XVII, también la idea de la orden natural de las palabras. Hay una orden natural del pensamiento que define el método natural. Y hay una orden natural de las palabras que está en la parte de la gramática que se llama sintaxe. Y esa orden natural ¿por qué? Porque a natureza qualifica o que é universal e perfeito. Qualifica lo que es universal y perfecto y que es inteligible, se puede leer por dentro. Entonces es universal, perfecto e inteligible. Las lenguas tienen una orden natural de la sintaxe y la expresión del pensamiento tiene una orden natural de la exposición de contenidos de enseñanza. Por ejemplo, un profesor. ¿Cuál es el método de enseñar? Método natural. Esto lo planteaban los humanistas del Renacimiento, sobre todo Filippo Melanchthon y Pedro Ramo. E, portanto, esses métodos naturais de organizar o pensamento, métodos naturais de ordenar as palavras na frase, são universais. E, portanto, têm que ver com um modelo de racionalidade. E esse modelo de racionalidade é universal, como estava dizendo o professor Fernando. Os românticos não vão aceitar isto. Os românticos dizem, não, os franceses, em Portugal também, seguramente em Espanha, não? E há um gênio de langue, um gênio das línguas. O que é o gênio das línguas? É aquilo que é característico dessa língua. Os alemães, Humboldt, Wilhelm Humboldt. O que diz Humboldt, fundador da Universidade de Berlim? A diferença entre as línguas é muito menos uma diferença de caracteres lingüísticos que uma diferença de visões do mundo, concepções do mundo. Então, e dizia um autor contemporâneo, deveríamos nós preocupar-nos tanto com a muerte de las lenguas como nos preocupamos com a ecologia, com a muerte de la naturaleza. Porque quando muere uma língua, muere o mundo de essa língua. E o que é o mundo de uma língua? Eu, por exemplo, tenho mais relação com o Brasil. Em Brasil há 170 línguas todavía indígenas. E há línguas habladas por 12 pessoas, já só. Quando se muriera o último de los 12, muere a língua. E essa língua tinha um mundo, e há que estudar. Estas são as concepções de las línguas. Os lógicos, os que têm essa ideia mais analítica, tendrán essa concepção. Heidegger é outro autor importante para estudar isto. Quando diz que é a tradução? É passar do espírito de uma língua ao espírito de outra língua. Por isso, o tradutor não é um técnico que sabe a língua. Tem o dicionário em casa, não é? Se não sabe, vai ver ao dicionário o sinônimo mais próximo e uma gramática. Não. Tem que haver leído os grandes literatos, não é? Um tradutor de russo não pode só saber a gramática russa. Tem que ler Dostoiévski, Tolstói, Chestov, todos estes autores que definem o mundo da língua russa. Em Espanha, o mesmo, não é? Há que ler Cervantes, há que ler todo, porque não basta ir ao Instituto Espanhol aprender em Lisboa, cerca de minha casa. Não pode ser, não? Tem que ir à universidade, vir aqui a la UAM para saber traduzir, porque isso não é.
Bueno. Muy bien, bueno, ya es muy tarde. Agradecer otra vez al profesor Pedro Calafate esta charla que nos ha dado, que yo espero que os haya resultado muy interesante. Además ha sido vista otra persona, no veis solo a mí. Y agradeceros también que os hayáis quedado incluso más tiempo del que estaba fijado para esta clase, y mañana nos vemos. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Un placer.